Muy bien, hermanos, les pido que nos pongamos cómodos, cerremos nuestros ojos para poder mentalizar a nuestros hermanos superiores y junto a ellos vamos a dar gracias a nuestro Padre Celestial por un día más de vida. Gracias por esta oportunidad que nos da de reunirnos en esta casa, de poder compartir unos instantes con todos ustedes, con nuestro hermano Jorge, que viene desde un país vecino, para invitarnos, para orientarnos, para poder proseguir en esta escuela de la vida. Padre amado, tú mejor que nadie conoce a cada uno de tus hijos. Pedimos que nos ampares, nos protejas y nos guíes siempre, y en esta oportunidad que podamos asimilar todas estas enseñanzas en pro de nuestro crecimiento espiritual. Gracias te damos, Padre, y pedimos tu bendición hoy y siempre. Que así sea. Buenas noches a todos nosotros. Primeramente quiero decir que, como ya percibieron, yo no hablo español. Entonces voy a necesitar de ayuda de todos los presentes cuando una palabra o otra yo no conseguir. Tranquilo, va a ser mi apoyo. ¿Tranquila? Vamos entonces. Hoy nosotros vamos a tener dos momentos de estudio. Uno hasta las 7:30. Ahí entonces haremos una pausa de 30 minutos y no más que 30. Y volveremos para más una hora de conversa sobre nuestro tema de hoy, que es ética y la importancia del trabajo espírita. ¿Ok? Vamos entonces, vamos a empezar. La literatura espírita ofrece a nosotros informaciones muy interesantes sobre la cuestión de la evolución de las criaturas. En muchas obras espíritas de Kardec o de otros autores que están apoyados en el pensamiento de Kardec, nos podemos encontrar algunas informaciones fundamentales sobre la cuestión de la evolución conforme la visión del espiritismo. Y yo traigo para nosotros hoy 10 puntos sobre esta cuestión de nuestro desenvolvimiento, de nuestra evolución. Y la primera cuestión es, ¿cuál es el objetivo de la evolución? ¿A dónde nosotros vamos a llegar? ¿Cuál es el objetivo que a alma alcanza cuando consigue progresar suficientemente y llega a una condición superior que ella consigue alcanzar? ¿Cuál es nuestro destino? ¿Cuál es el objetivo de nuestra evolución? La literatura espírita nos cuenta que el objetivo es la felicidad. Nosotros caminamos para felicidad. Es la ruta que caminaremos rumbo a la condición que hacerá en nosotros el nacimiento de un estado de espíritu llamado felicidad. Pero hoy no somos felices. Ainda no somos. No tenemos. ¿Cómo llega? Todavía no somos felices. ¿Por qué? Porque para alcanzar la legitimidad de la felicidad hay que tener una condición para que consigamos ser felices. Dios no dona a nosotros la felicidad gratuitamente. Según Juana de Ángeles, en la introducción del libro número 13 de la serie psicológica Conflictos Existenciales, en la introducción ella dice que la felicidad es una conquista, que el espíritu necesita conquistar la felicidad, que no es algo que Dios entregue a nosotros, dona a nosotros. Nosotros tenemos que buscar para conseguir construir en nosotros
este estado de espíritu. Entonces, la legitimidad es porque es conquistada. Esta es la razón, porque los espíritus superiores tienen autoridad moral sobre los que están más atrás. Porque los que están atrás saben que aquellos que están más adelante son espíritus que ya consiguieron vencer a sí mismos, a vencer sus dificultades. Entonces tiene autoridad para ser hoy las personas que son. No hay, por tanto, ninguna condición de favoritismo, de que Dios tenga creado algunos espíritus con condiciones diferentes de los otros. Todos somos iguales, y na medida en que nosotros vamos empreendendo el proceso de transformación, vamos alcanzando la legitimidad de la conquista. ¿Está claro para todos? Es necesario conquistar la felicidad. Entonces, un tercer punto que nos tenemos es sobre la origen, porque en verdad, sí, nosotros caminamos para la felicidad, pero en el comienzo no éramos felices, no teníamos esta condición. ¿Y cuál era la condición de los espíritus cuando estábamos en comienzo de nuestra evolución? Según el libro de los espíritus, en la cuestión 115, 121, 133, 654 y la cuestión 1006, los espíritus cuando son criados, ellos son criados en la siguiente condición: somos simples, o espíritu es simple e ignorante. Cuando nosotros decimos que lo espíritu es simple e ignorante, muchas personas creen que estamos hablando del ser humano, pero no es el ser humano. Es el espíritu que está muy, muy lejos del ser humano, está en principio de todo, porque un animal ya tiene mucho conocimiento de muchas cosas. Animales ya tiene la inteligencia fragmentaria y tiene la comprensión en construcción de la razón, por tanto no es ignorante. Ignorante es el principio de todas las cosas. La cuestión 540 del libro de los espíritus, hay una pregunta que Allan Kardec nos ofrece. En la respuesta de la cuestión 540, los espíritus dicen: es así que todo sirve, que todo se organiza en la naturaleza, desde el átomo primitivo hasta el arcángelo, que un día también empezó siendo átomo. Maravillosa ley de armonía que vuestro acañado espíritu no puede entender en su conjunto. Entonces, en este punto del libro de los espíritus, 1857, 2 años antes de la publicación de las consideraciones de Charles Darwin sobre la evolución de las especies, 1859, Kardec ya hablaba sobre la evolución de los seres, empezando por el átomo primitivo y siguiendo en la dirección del arcángelo. Por tanto, la origen en la cual somos simples e ignorantes no es la condición del espíritu cuando alcanza la condición hominal, pero la condición de inicio de su evolución. Otro punto que también es importante considerar sobre la evolución es la cuestión del método. ¿Cuál es el método que Dios estableció para que nosotros consigamos salir de la simplicidad y de la ignorancia y conquistar la felicidad? ¿Cómo? ¿Qué es la forma que existe en la naturaleza para que los espíritus que son simples, ignorantes, desconocedores de todo lo que hay, sean capaces de comprender a todo? ¿Cómo Dios actúa para hacer con que los espíritus promuevan su progresar dentro de esta condición?
Y en la cuestión 120 del Libro de los Espíritus hay la respuesta para esta pregunta, porque Allan Kardec pregunta si es necesario que el espíritu camine por el malo para llegar al bueno. ¿Es necesario la práctica del malo para llegar al bueno? Responde al bueno, al bien. Al bien, no al malo, al bien. Correcto. Del mal para llegar al bien. Entonces los espíritus dicen, pero del mal no, pero de la experiencia. Los espíritus entonces necesitan de la experiencia para salir de la condición de simplicidad e ignorancia para conquistar la felicidad. Nosotros, para progresarmos, necesitamos experimentar. Es la experiencia, la vivencia, la convivencia, la encarnación, la vivencia de los hombres con los otros, de los animales. Esa es nuestra convivencia que va a desarrollar en nosotros las condiciones de alcanzarmos lo progresar de nuestras condiciones intelectuales y las condiciones morales. Por tanto, es la experiencia, no es el malo, porque el mal, muchas personas creen que es necesario errar para después aprender el correcto. No es verdad. Yo no necesito errar para poder comprender el correcto. Es claro que yo estoy diciendo, no es necesario errar. Existen 3 formas diferentes para que el espíritu pueda progresar. 3. La primera forma, que es muy usada por nosotros, es a través de nuestros propios errores. Yo hago erradamente, yo actúo erradamente, hago algo que no era necesario hacer, yo tengo odio, yo tengo rencor, deseo de venganza. Entonces, este espíritu tiene una experiencia que no es buena y no es necesario que esto ocurra para que él consiga progresar. Pero cuando el espíritu actúa fuera del bien, lógicamente hay en él los sufrimientos. Según la doctrina espírita, no hay el camino del bien y el camino del mal. ¿Es así? Mal, bien, mal. No es malo, mal. Mal. El bien y el mal. Pronto. Entonces no hay para el espiritismo el camino del bien y el camino del mal. Hay solamente el camino del bien. El malo es lo descamino. Cuando estoy fuera del camino, que es lo bien, estoy en malo. Porque si existirá el camino del bien y el camino del malo, yo podría quedarme entre los dos, y no hay. Porque el malo no es el contrario del bien, el mal no es el contrario del bien. El malo es la ausencia del bien. Por tanto, nadie resta lleno de odio, no, estamos sin amor, llenos de odio no estamos, porque el odio no es nada, el odio es la ausencia de amor. Entonces, cuando hay mucho odio en alguien, está necesitando de amor, no es el contrario, es en verdad la necesidad que el espíritu posee de crecer. Entonces, la primera forma de experiencia es esta, a través de mis propios errores. La segunda forma para progresar es a través de los errores del otro. Yo veo los errores del otro, no quiero esto para mí, no voy a hacer así. Y entonces yo aprendo que no debo hacer de esta forma porque ya me fue posible perceber que la opción que mi prójimo tomó no fue buena para él.
Y la tercera es, ni yo no erré, mi prójimo no erró, pero alguien enseñó, trouxe enseñanzas para nosotros, para que no necesitemos andar por el camino del error. Na prática, o que isto quer dizer? Que não é necessário que o espírito erre para consiga progressar. Nós não necessitamos, por exemplo, passar por uma experiência de suicídio para saber que suicídio não é bueno. Hay algunas personas que pueden necesitar de esta condición en sí mismo, pero otros pueden comprender el error de los otros, y otros pueden comprender esto con las enseñanzas de alguien que viene y nos presenta la comprensión más clara de los sentidos de la vida. Por tanto, la experiencia es el camino a través del cual la simplicidad y la ignorancia va ficando para atrás y vamos conquistando progresivamente la felicidad. Esto nos trae una pregunta: ¿cómo que nosotros podemos garantir que todos iremos llegar a felicidad? ¿Será que no puede ocurrir que un espíritu sea criado simples e ignorante y no camine na direção da felicidade? Não é possível que alguno de los espíritus siga en el camino del malo, y no tenga la condición de retornar al bien. Según la doctrina espírita, no, esto no es posible. ¿Por qué? Porque hay algo que nosotros tenemos dentro de nosotros que impide que esto ocurra, que es, según la doctrina espírita, cuestión 621, la ley de Dios que está en nuestra conciencia, ¿sí? La ley de Dios está dentro de nosotros. Dentro de nosotros hay la ley de Dios. La ley de Dios está acá. Entonces, cuando yo hago de conformidad con la ley de Dios, yo experimento alegría, felicidad. Cuando yo actúo contrario a la ley de Dios, hay en mí sufrimiento. En el libro Jesús en la Actualidad, que es el primer volumen de la serie psicológica de Juana de Ángeles, cuando Juana de Ángeles, en el capítulo primero del libro primero, que es Jesús y Actualidad, ella nos dice lo siguiente, que cuando el espíritu actúa en el mal, él sufre, pero no comprende su propio sufrimiento y permanece en la condición de error porque no comprende que hay una otra forma de actuar, de agir, de ser. Entonces, él es capaz de pasar muchos séculos, hasta milenios, actuando en el malo, pero hay sufrimiento. No es posible que el espíritu actúe en el malo y sea feliz. Entonces Juana de Ángeles dice lo siguiente, que después de muchas experiencias dolorosas, el espíritu entonces decide experimentar el bien. Cuando él experimenta esta condición, él siente algo que nunca sintió, jamás sintió esto antes. Y cuando siente esto, tiene deseo de sentir nuevamente. Entonces inicia el proceso progresivo de retorno del espíritu a condición de equilibrio. Como si fuera así. Nosotros caminamos no sentido del error, cuanto más nos afastamos, más dolor sentimos, pero no sabemos que estamos en dolor. Cuando descubrimos y que experimentamos el buen, es bueno. Entonces empezamos el camino de retorno, de vuelta a la condición de cumplimiento de la ley de Dios. Entonces la experiencia
termina por promover em nós a conquista progressiva da felicidade. E há um detalhe muito interessante, que esta felicidade não é estática, ela não tem fim. Quanto mais o espírito progressa, mais felicidade ele sente. Não tem a condição de se poder dizer: eu já alcancei a felicidade, então agora não preciso mais fazer nada, porque estou feliz. Não, cada vez mais há novas etapas mais felizes que o espírito pode ainda viver. Não há, é uma evolução que não há fim para ela, não há término. Pero se é a lei de Deus que hace isso, há uma situação que é uma condição fundamental para que nós consigamos despertar a lei de Deus em nós, para que a experiência promova no espírito a conquista verdadeira da felicidade. Esta é uma condição imprescindível. Não há possibilidade de que algum espírito consiga alcançar a felicidade sem passar por esta condição, que tem tudo a ver com a lei de Deus que está em nossa consciência. A condição para que o espírito alcance a felicidade é, em verdade, o amor. Pronto. A síntese da ideia é a seguinte: somente o amor é capaz de promover em la criatura a felicidade que busca. Se nós buscarmos esta felicidade em outros caminhos, não conseguiremos. Iremos apenas retardar a condição de acesso à felicidade plena. Quando eu decido que não vou amar as pessoas, que vou continuar como eu sou, estou dizendo para mim mesmo que não quero ser feliz, porque a condição, como se diria em português, a condição inarredável, não se arreda, não se tira de lugar, a condição imovível, inegociável. Isto, muito bem. Não há negócio, é o amor. Pronto, acabou. Solamente o amor é capaz de abrir as portas da conquista da felicidade. E a experiência vai fazer com que a simplicidade e a ignorância pueda permitir que os espíritos descubram a lei de Deus que está dentro de si mesmo e despertar o amor. O amor nasce, desabrocha em nós e então vai progressivamente ofertando a los espíritos a condição de felicidade. É claro isto? Tranquilo? Dentro da questão da evolução, Deus ofertou a nós um recurso que não termina, não tem término, um recurso inesgotável para que tenhamos as experiências necessárias para que a simplicidade e a ignorância consiga ser despertada e a lei de Deus possa crescer dentro de nós, o amor nasca e conquistemos a felicidade. Como se chama? O recurso inesgotável que Deus donou a los espíritos. Case isso. Chegou perto. Qual é esse recurso? Não acaba. O espírito tem esse recurso e esse recurso é o recurso inesgotável que ele tem para conseguir transformar sua simplicidade e ignorância em felicidade, caminhando por esta via. Qual é?
tiempo, lógico, el tiempo. ¿Cuánto tiempo Dios estableció para que el espíritu llegue a felicidad? ¿Cuál fue el tiempo? ¿Cuántos siglos? Ah, ¿no tiene? Entonces es un recurso que no se esgota. El espíritu va a hacer su propia marcha del progresar. Él va a decidir sobre su desarrollo de las condiciones para la felicidad. El tiempo estará a nuestro dispor sin problema. Si no for posible ahora, mañana. Si no fue en esta encarnación, en la próxima. Si no fue en este planeta, en el otro. Si no fue en esta estrella, en otra. Si no fue en esta galaxia, en otra que va a surgir. Porque Dios no tiene la menor presa para que nos lleguemos a la felicidad. Él quiere que nosotros conquistemos la felicidad. Y el tiempo está ofertado para nosotros para que consigamos hacer esto. Tranquilo, pero hay un problema. Mismo que el tiempo sea infinito, que tengamos mucho tiempo para hacer esto, es necesario saber si verdaderamente nosotros cambiamos nuestra condición espiritual. Porque a veces nós pensamos que ya conseguimos perdonar a una persona, que ya conseguimos vencer el alcohol, que tenemos ahora una condición espiritual superior, que ya tengo paciencia con las personas de mi familia, pero no tengo. Yo creo que tengo, pero no tengo. Entonces Dios da a nosotros una estrategia que es utilizada para mejor aprovechamiento del tiempo. Porque si el tiempo, nosotros vivísemos el tiempo como si fuera solamente una línea continua, sin reflexiones a lo largo de este proceso, tal vez nuestra evolución sería más lenta. Y para que la evolución sea más rápida, el espíritu experimenta una cosa que alguien habló a poco, es la reencarnación. Porque Dios ofertó a nosotros la encarnación. Y esta es una duda que yo tengo, porque mira, si es verdad, como dice la cuestión 85 de los libros de los espíritus, que el mundo de los espíritus es el mundo verdadero, porque es el mundo que sobrevive a todo, que los espíritus constituyen el mundo real, que ese no es el mundo real, que eso es verdad, ese que no es real. El mundo real es el mundo de los espíritus. Cuestión 738a del libro de los espíritus dice que los hijos de Dios y objeto de toda su solicitud son los espíritus, no los hombres. Entonces Dios está preocupado con la felicidad de los espíritus. Si for necesario que los hombres lloren para que los espíritus puedan sonreír, que sea así, pero no lo contrario, que los hombres estén riendo para que los espíritus lloren. No, la preocupación del Señor es la felicidad espiritual. Entonces, la vida material no es la vida verdadera. Esta es una verdad. Hay una segunda verdad. La segunda verdad es que es posible que el espíritu progrese en el mundo espiritual. Sí, el espíritu puede salir de una condición espiritual para otra en el mundo espiritual. No es necesario que para hacer un progreso en el mundo espiritual, el espíritu tenga que encarnarse nuevamente para poder ejecutar una mudanza, un cambio de su proceder. El espíritu puede progresar en el mundo espiritual, puede. Nosotros tenemos muchas obras espíritas que muestran los espíritus progresando. Cuando estaban
llegaron al mundo espiritual, estaban en una condición, tiempos después están en otra condición muy mejor que aquella del inicio. Ahora, si el mundo espiritual es el mundo verdadero primitivo, y si en el mundo espiritual nosotros podemos progresar, pregunto, ¿por qué hay la reencarnación? ¿Por qué no quedamos nosotros en el mundo espiritual y vivimos solamente de otro lado? ¿Por qué ir para acá para ter problema? No, pero yo puedo tener experiencia lá también. Sí, lá no tiene boleto para pagar, no tiene conta, não tem conta de luz, conta de água, não tem despesa, não tem sogra, né? Não tem suegra, não tem suegra, não tem, como chama boleto para pagar? Uma factura, não tem, verdade? Pero nós estamos acá, ¿por quê? ¿Sabe por quê? Porque quando estamos no mundo espiritual, nós temos algumas ilusões de que cambiamos nossa vida, que já nos transformamos, que somos melhores do que de fato somos. Então, para saber o que verdadeiramente existe em nosso coração, nós reencarnamos. Porque em la reencarnação, tudo que eu creio que sou fica amortecido, fica adormecido. E quando eu reencarno, solamente a verdade que existe em mim é que se manifesta. Por exemplo, no mundo espiritual eu tenho um irmão. Meu irmão em outra encarnação foi uma pessoa péssima. Ele me enganou, me roubou, me traiu e me matou. Meu irmão, minha irmã. No mundo espiritual, nós nos encontramos e nós perdonamos. E está tudo bem. Pero está verdadeiramente bem? Verdadeiramente eu perdonei a ela ou não? Reencarna para saber. Porque quando nós reencarnamos, o que eu creio que eu sou, isto adormece. E solamente aquilo que é verdade em mim é o que permanece, aflora, aflora. Demuestra naturalmente isto, porque é o que sou em verdade e não o que eu creio que sou. Por isso que a reencarnação é como se fuera aquela rayos X do espírito. Radiografia, sim. Então, eu creio que está bem, não, o braço está perfeito, não sinto nada. Vamos a ver uma ressonância magnética, uma tomografia computadorizada, que aí vai dentro para... Não, há um problema, porque eu creio que estou bem, mas não estou. E a reencarnação é a estratégia da criação para que os espíritos consigam entender a condição na qual se encontram. ¿Es lógico? Vamos seguir. Aproveitando, Helga, uma palavra de ontem, de ayer, sim, uma palavra de ayer, dentro deste processo de evolução, qual é a brújula? Qual é a brújula que nós temos para fazer nosso processo evolutivo? O Evangelho. O Evangelho. Porque nele está o amor, o perdão, a forma de viver com as pessoas. Então, a brújula é importante. Pero muitos de nós já temos a brújula para fazer nosso caminho. Pero a brújula solamente não é suficiente. ¿Sabe por quê? É necessário abrir a brújula. Tem muitos de nós que temos, mas está trancada, não se usa.
¿Tienes la brújula? Tengo, pero no usa. Nosotros tenemos que usar para decidir lo que hacer en nuestras vidas. Por esto es necesario una orientación para esta cuestión. Nosotros tenemos necesidad no solamente del Evangelio, más que nuestra forma de vivir, nuestra manera de agir, sea una manera de agir alineada con las cuestiones que van a llevar el espíritu en la dirección de la felicidad. ¿Qué hizo el gobernador planetario? Porque nosotros precisábamos de este conocimiento. El gobernador planetario ofreció para nosotros no solamente el Evangelio. Entonces si yo no tengo el Evangelio, yo no tengo el camino para la felicidad. No es el Evangelio el texto, no es el Evangelio de Jesús las palabras que están ali dentro, son las verdades que están contidas en el Evangelio y que yo puedo encontrar en otros lugares, lugares que son otras religiones. Puede también ensinarme el amor, ensinar el perdón, pero en el Evangelio está la concentración perfecta de las orientaciones morales para la conquista de la felicidad. Las otras religiones también pueden servir de orientación, pero ellas tienen que tener como propuesta de educación la moral que el Evangelio propone para nosotros. El espiritismo, por ejemplo, tiene una moral que es en todo semejante a la moral del Evangelio. Por tanto, es una propuesta interesante porque aquí lo que los espíritus apuntan para que nosotros hagamos es las acciones que están presentadas en el Evangelio de Jesús. Por esto, no es necesario que sea solamente la fe de Jesús, el conocimiento de las leyes espirituales que Jesús nos legó, pero todas las expresiones de fe son en verdad caminos para libertación de las criaturas. Entonces nosotros podemos alcanzar la felicidad y llegar hasta acá usando el ensinamiento de Buda. Sí, puedo hacer esto con los ensinamientos de Krishna. Sí, puedo conseguir esto con los ensinamientos de otras religiones no cristianas. Sí, puede, pero los ensinamientos deben de estar alineados con lo que dice el Evangelio. O sea, lo que salva a la criatura humana no es la persona de Jesús, mas las enseñanzas de Jesús, que puede ser dito por otra persona. Importante es que el ensinamiento, las enseñanzas que Jesús dejó a nosotros, que esta otra doctrina presente semejantemente. ¿Está confuso para vosotros? ¿Extraño? ¿Extraño? ¿No? Sí. Nuestro Cristo planetario ofreció a nosotros a fe. La fe como instrumento para la ruta, para la ética. Este era el objetivo de la fe. Porque la fe, independiente de ser musulmano, cristiano, judío, budista, cualquier otra, el objetivo de la fe es dar al hombre una condición de vivencia del amor, de la fraternidad, de la convivencia en paz con las otras criaturas. Ofrecer al hombre la comprensión de que la vida no es solamente esta que vivimos, pero hay una otra vida espiritual. Todas las religiones hablan sobre la inmortalidad del alma, todas. No hay ninguna religión en el planeta que no habla que la vida continúa, que el hombre tiene una alma que es inmortal y que se transfiere para el mundo espiritual. Todas tienen
essas mesmas verdades. Por esto, entonces, el objetivo de la fe era permitir que los hombres conseguissem compreender esto y desligarse, desembaraçar-se de... Pero embarazado es a desconectar-se, sí. Ahora sí. Se usa de embarazarse. Ah, Se usa también ese término. pero mujer embarazada es otra cosa. Desconectarse. Vamos a usar desconectarse, que fica más claro. Muy bien. Entonces vamos. Bien, todas las expresiones de fe son válidas si la fe tiene o apuntamiento en la dirección del amor. Es muy importante que nosotros comprendamos esto para que en nuestros lares, nuestros hogares, no haga discusiones por religión, porque mi padre es católico, mi madre, mi marido, mi hijo, mi madre, cualquier persona, y hay discusiones por la religión. Nosotros tenemos que tener una visión que eso no es importante. Importante es el amor, no es la diferencia entre las visiones de las religiones, más la afinidad que los conceptos de las diversas religiones ofrecen para nosotros. Nos tenemos que terminar de que no temas parar con las discusiones porque la religión del otro es diferente de la mía. Si es necesario, vá com ele, vai à igreja católica, vá com ele, não há problema, por que não pode? Nós somos todos irmãos, todos. Nós temos que diminuir as diferenças que existem e mostrar que nós somos todos juntos, estamos todos juntos dentro de um mesmo propósito, que é a harmonia da sociedade. Este é o objetivo. Então, Deus, quando nos ofereceu a fé, era para que ela fosse a nossa luta para uma vida mais ética, que a criatura humana vivisse de forma a não querer tanto os bens da terra, a riqueza, o dinheiro, isso, a questão material. Outra coisa, que quando ocorrisse uma morte, que nós não quedássemos enlouquecidos com a compreensão de que perdemos a pessoa para sempre. Não, a alma é imortal, então vamos nos encontrar mais à frente. A fé tem um valor muito grande para o equilíbrio da sociedade, muito grande. Vamos ver depois do intervalo o que ocorreu por conta da questão da fé. Pero antes, eu quero mostrar algumas trampas. Ocorreu em la humanidade algumas condições que a fé, ao invés de concorrer para o progressar de las criaturas, nós maculamos a fé, tornamos a fé algo indeseável. Indeseável, sim. Sim, engaños. Nós nos engañamos com a usança da fé. E aí, ¿não queres vir aqui para ajudar-me? Sim? Bem, então. Pronto. Então, a fé ocorreu na usança da fé 7 errores. Mostra 7 para mim. Isto, 7. Muito bem. 7 formas diferentes de uso equivocado da fé. Vamos a ver o primeiro. Primeiro, o poder. Quantas vezes nós usamos a fé para obter poder? Muitas vezes. Não era isto, não era para isto. A fé nunca foi, jamais foi ofertada para nós para ser um instrumento de dominação de outra pessoa. Pero ao longo da história ocorreu muitas vezes que o poder foi utilizado através da fé. A fé para oprimir as pessoas nos
matamos, hicimos guerras, delitos. No me importa cuál, pero hicimos. Porque mira, cuando estamos hablando de esto, no estamos hablando de otras personas. Estamos hablando de nós mismos, porque somos nosotros en otras existencias. Pero es un gran ejemplo. Sí, es un gran ejemplo, pero somos nosotros que nosotros hicimos en otras encarnaciones. Entonces, el primer problema que nos hicimos con la usanza de la fe, el poder. ¿Es claro para todos? ¿Todos concordan que? Dime. Podríamos Tiene otro ses. al resultado de que el poder es primo o hermano del sometimiento, o sea, el que está con poder somete. Sí, es una consecuencia, porque el poder que nosotros usamos con la fe, nosotros promovimos mucho dolor en las personas, mucho, sí. Vamos a ver la segunda trampa. La primera, poder. La segunda, la martirización. Martirización no tiene martirización no tiene O. Entonces no es para ver este O. Martirización. Lo que es la martirización, las personas que nosotros hicimos esto, pegábamos látigo y nos castigábamos mucho, torturámonos, a nosotros mismos, con el poder, nos hicimos esto en los otros. Ahora en la martirización, imprimimos esto a nosotros, a nosotros mismos. Entonces, ¿cuántas personas sufrieron terriblemente por cuenta de la fe? Hasta hoy, que no puede casar, no puede tener una vida como desea, hay una serie de restricciones para que las personas puedan vivir en sociedad. Hay algunas religiones hoy que la mujer no puede caminar sola, tiene que estar siempre con un hombre, con ella, senão ella puede hasta morir. Entonces nosotros tenemos otros equívocos con la fe que no era para acontecer. Esto no era para ter acontecido. No era. La fe era para elevar la criatura y no para castigar las personas. No era para castigar. Ayer estaba mostrando en almuerzo un mosteiro que hay en Portugal, un mosteiro de Alcobaça, y tiene una puerta para el refeitório que es muy estrecha. Sí. Entonces la persona no consigue entrar para comer, que es muy estrechita. Si usted estiver un poquito más gordo, no pasa, no va a comer. Y si estiver casi del tamaño de la puerta, entra, come y no sale. No sale. ¿No? Es peligroso, muy peligroso. Mosteiro de Alcobaça, em Portugal. Depois vocês podem procurar na internet. Então, a martirização é a outra condição dolorosa que a fé promoveu, que é outro equívoco. Terceiro, vamos por outra mão. Volta para cá. Sim. Terceiro ponto, temos rituales. ¿Cuántos de nosotros creemos que si nos vivimos los rituales, Dios está feliz con nosotros? Entonces, yo hago todos los rituales de mi religión, todos. Pero en mí verdaderamente no hay mudanza, no hay cambio, no hay transformación.
yo soy la misma persona problemática, que tiene odio, que tiene rencor, pero los rituales está ótimo, está maravilloso. Todos los rituales, yo faço todo. Ora, eso también es un desvío, es una trampa. Muchas personas caerán en esta trampa. Caeram e caem hoje também, ainda hasta hoje. Não tem hasta hoje pessoas que creem que solamente é necessário viver os rituales e não a essência da religião. Há hoje isto? Não há? Então, estas pessoas creem que estão corretas. Os que usam a religião para o poder creem que estão corretas. Os que usam para martirizar-se creem que isto é o correto, para punir-se, para promover uma vida de sofrimento, porque Deus assim deseja. Outros com os rituales, vivendo solamente o exterior das religiões. É outro problema. Onde está a ética acá? Não há, porque a religião não está a serviço da ética. Ela deveria servir para a transformação do indivíduo para que nós pudéssemos chegar à felicidade. Desta forma, está muito difícil. Pero há outras. Onde estou? Neste? Este que agora este. Seguinte. Sim, quarto. Número 4, vamos a ver. Fuga. Quantas pessoas usaram a fé como fuga? Que tinham uma família com problema e abandonaram a família para viver a fé. Quantas pessoas abandonaram suas responsabilidades profissionais, responsabilidades familiares para dedicar-se à fé, huyendo. Tu vas ficar pertinho de mim agora. Huyendo de la condição que nós temos, muitos de nós, porque as pessoas vão a las iglesias todos os dias, vão ao centro espírita todos os dias. Talvez este movimento não seja espiritual, seja um processo de fuga, de huir. Então, há acá também uma outra trampa e muitas pessoas creem que estão servindo a Deus, mas não estão. Estão huyendo das condições que a vida pediu que ela vivisse. Então, tenho uma família com problema, eu não vou conviver. Vou viver no centro espírita porque lá todos são maravilhosos. Não estou dizendo com isto que nós não devemos vir para o centro espírita, não é isso. Porque acá tem as ferramentas para poder trabalhar minha família. Se eu não venho, eu não consigo, como exemplo, agora, ter as ferramentas para volver a nosso lar, nosso hogar, e poder trabalhar com nossos familiares e promover uma transformação de todos nós. ¿Okay? Número 5. 5. Quinto é a intolerância. Quantas pessoas creem que estão servindo a Deus, pero são intolerantes? Eu estou servindo a mi Senhor porque eu tenho a Bíblia para discutir com as pessoas. Está errado, você está errado, você está errado, mira que ela está errada. É para isto que é a fé. Esse é o objetivo da fé. Para que nós estejamos discutindo com as pessoas. Dentro de nossa casa,
de nuestro hogar, discutindo com as pessoas, não é necessário que a vida seja assim. Isto é um grande problema. No passado, nós hicimos guerras, matamos as pessoas em nome de Deus. Em nome de Deus, em nome de Jesus, eu mato. É uma coisa completamente estranha. Em nome da fé que deveria levar-nos para a ética, nós promovemos outras fugas. Escapar. Pronto, agora ficou mais fácil para mim. Escapar. Então, há intolerância. Esta intolerância, no passado, era a guerra, a fogueira, intolerância da perseguição, das torturas, da esclavitud. Tudo é forma de intolerância. Hoy no tiene, mas tiene porque nosotros miramos los otros y como si ellos fuesen menores de que nosotros. No tem valor. Coitado, pobrecito, es un católico, coitado, pobrecito. Es posible que son 982 del Libro de los Espíritus. La condición del mundo espiritual no es definida pela religión que nosotros tenemos, pero por el bien que hacemos. ¿Es posible un católico estar en el mundo espiritual mejor que un espírita? ¿Sí o no? Sí. ¿Un protestante puede estar mejor que un espírita? ¿Puede? ¿Puede? ¿Puede una persona que no cree en Dios, un ateo, estar mejor que un espírita? Puede. Pero tiene que ser un ateo que hace el bien. Porque tiene muchas personas que no creen en Dios y piensan así. Yo tengo que hacer todo lo bien que yo puedo porque solo voy a estar aquí una vez y cuando for embora, cuando me for, quiero dejar un mundo mejor. Entonces, él se dedica al próximo. Cuando esta persona desencarna, sus inimigos van a procurarla en el mundo espiritual. ¿Cuáles son sus enemigos? No hay. Porque fez el bien. Y sus amigos irán a ayudarlo. ¿Tiene amigos? Y tú pronto. Puede quedarse mejor que un espíritu en el mundo espiritual. Tenemos que acabar con la intolerancia y ver todos como si fueran nuestros hermanos. Número 6. Los dedos mudan, no sé. Ahora 6, sí. Número 6. Número 6. La ganga. Fue la palabra que Google dice que era. Quem habla português acá, a la troca, la barganha. Cambio. Puede ser la facilidad de pregunta de la ganga. No intercambio. ¿Ah? Trueque. Cambio. Tá, vocês entenderam? La ganancia, la utilidad. Não é isto, é assim. Pues sí, voy a decir la situación. Bueno, yo tengo que hacer la caridad porque los espíritus van a ver qué estoy haciendo y van a protegerme. Porque si yo hago lo bien, entonces Dios ha de protegerme. Esto llama-se en portugués barganha. Yo hago algo para tener un provecho en troca. Yo quiero que Dios... Tener una buena recompensa. Y yo quiero una recompensa. Una recompensa. Yo
yo soy caridoso, no porque yo tengo preocupación con el otro, pero yo necesito que Dios me vea para que Él cuide de mí. Barganha. Y las personas dicen así, no es posible, mi carro está quebrado de nuevo, voy al centro, faço tudo correcto, faço tudo, mi carro quebró, mi vecino que es una persona horrible, el carro dele no quebra. Entonces yo quiero que quebre el carro del vecino. Y el mío no, porque yo hago en el bien. Esto es un desvío, una trampa da fe. Las personas que, por ejemplo, el domingo van para el centro espírita a hacer la sopa. ¿Cómo llama? ¿Sopa caridosa? ¿Cómo es? La sopa fraterna. Entonces la persona va, llega, coloca su... Mandil. ¿Ah? Mandil. Maní. Mandil. 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 Coloca su mandil, cortar batata para a sopa y de repente mira los otros que están en volta y habla para la compañera. La antipática no veio hoy, gracias a Dios. Sí. Mira, Tiara, la antipática no veio hoy. Cuando el trabajo termina, la persona tira el mandil, coloca en el local y dice, pronto, yo ya hice la caridad de esta semana. Tengo un voucher para una semana. Semana que viene yo volveré para hacer nuevamente. Esto es barganha, esto es ganga, es, ¿cómo era? Interés. Yo estoy haciendo porque yo quiero algo, no porque es necesario para mí. Quero un ganho. É um ganho. Esse engano. Todos são enganos. Todos são enganos. Mira que a fé era para encontrar a ética. Ninguno desses. Ninguno. E aí o último. Taran. El falso autoconocimiento. Muchas personas creen que el objetivo del espiritismo es el autoconocimiento. No es. El objetivo del espiritismo es la transformación moral. Pero para hacer la transformación, yo necesito conocerme. Yo hago mi autoconocimiento y de esto es posible hacer la transformación. Pero muchos de nosotros tenemos ideas muy diferentes de lo que es autoconocimiento. Por ejemplo, hay muchos que dicen así, este final de semana yo fui a un curso de autoconocimiento, ya me conozco. ¿Cómo que? Final de semana. No es verdad, es mentira, no es verdad, y es pago. É caro, não é verdade. El autoconhecimento não é um trabalho para toda a existência, é para toda a vida, porque a vida é muito maior que a existência. A existência é só do berço até o túmulo, pero a vida é a existência das múltiplas existências. A vida é verdadeiramente imortal, a existência não, é pequena. É claro que estou dizendo para você. Vou fazer um exercício. Exercício. Qual é o contrário de muerte? Muito bem, está errado. O contrário de muerte não é vida. Novamente, qual é o contrário de muerte? Que silêncio.
El contrario de muerte es nacimiento, porque el contrario de la partida es la llegada, porque vida no tiene contrario, porque nunca estamos fuera de la vida. Estoy fuera de la existencia, pero nunca fuera de la vida. No cuerpo fuera del cuerpo, no el cuerpo fuera del cuerpo, no, pero estoy siempre vivo. Acá o allá, estoy siempre vivo. Entonces no hay no vida. ¿Tranquilo? Entonces, muchos de nosotros hacemos esto y creemos que estamos correctos. Muchos también, cuando hacen un proceso de autoconocimiento, se sienten horribles. Oh, soy horrible. Yo soy una persona egoísta, soy una persona horrible. Yo no merezco el amor de los otros. Este es un problema. No es esto el objetivo del autoconocimiento. Y ni que nosotros coloquemos una máscara para que las personas crean que no somos lo que no somos. Entonces seamos verdaderos. Muchas personas están en la rua, en la calle, conversando. Voy a entrar en el centro espírita. Después nosotros hablamos. Tengo que ahora reunión en el centro espírita. Después hablamos. Hacen la puerta. Entró. Buenas noches, mi hermano. Seamos verdaderos. ¿Por qué yo voy a llamar otro de hermano si no me gusta? Yo odio hermano fulano. Si yo odio, no llame de hermano. Seamos verdaderos. Y no es autoconocimiento que va a hacer con que nosotros tengamos verdaderamente una mudanza, porque un cambio de personalidad. Solo cuando usamos esto para nuestra transformación. Me conozco para promover una mudanza en mí. Estas son las 7 trampas que la fe puede provocar a nosotros. Ahora nos vamos para el intervalo. Pues nos vamos a ver. Entonces, se viu el sufrimiento también. Bueno, entonces, la fe que nos fue donada para ser una ruta para la ética, tuve muchos problemas. Claro que hay muchas personas que alcanzaron la iluminación, la transformación, el crecimiento, la libertación espiritual por la fe. Sí, hay muchos. Pero muchos más perdieron-se, equivocaron-se. De entre estos estamos nosotros, que equivocámonos en el uso de la fe. Entonces, ¿qué ocurrió en la humanidad en función de estos problemas? Las personas comenzaban a observar la usanza de la fe y decir, la fe es un problema para la humanidad. ¿Por qué? Porque la fe estaba produciendo guerras, intolerancia, martirios, falso autoconocimiento, mentiras, torturas, equívocos múltiplos. Entonces, en el siglo XVIII, en el final del siglo XVIII, la humanidad entonces hace un movimiento muy triste y decide que la fe no era buena, que esto era un problema para la humanidad y que sería muy mejor que el hombre caminase sin la existencia de la fe y de Dios en el corazón de las criaturas. Cuando esto ocurrió, nos vamos a ingresar en el siglo XIX. Y el siglo XIX es el ciclo donde vamos a crear un mundo sin fe. ¿Y ese mundo sin fe entra dentro de la palabra mundo ateo? Mundo ateo, sí. Un mundo ateo, un mundo que teria la voluntad que no siglo XX el hombre fuese
muy más feliz porque sería un hombre sin fe. Ocurre entonces una perseguición progresiva sobre la fe, la ridicularización de la fe, la perseguición a los sacerdotes, a las personas que creen con relación al espiritual. Y desde el siglo XIX hasta ahora, la humanidad está caminando progresivamente para el deseo de extinguir la fe, acabar con la fe en la humanidad. Hoy en Europa hay una creciente onda de ateísmo, materialismo. Muchas iglesias católicas están cerradas, cambiaron su función para hacer shopping, son cinemas, cine, restaurantes, galerías de arte, otras son mezquitas, otras son bares, discotecas, porque no hay cristianos para frecuentar la iglesia, porque no hay sacerdotes católicos para las pregaciones. La Europa hoy vive un momento muy triste porque jamás en la historia de la humanidad el ateísmo fue la doctrina dominante en la humanidad. Siempre la religión fue la conducción del pensamiento de la criatura humana. Mas del siglo XIX para ahora estamos viviendo un periodo muy triste. ¿Por qué? Porque nosotros decidimos que no necesitaríamos más de Dios ni de la religión para hacer el progresar de la humanidad. No era más necesario esto para el progreso del hombre. Tudo de errado, tudo. El mundo hoy es un mundo de mucho dolor, mucho. Nunca, jamás en la historia de la humanidad hubo tanta ansiedad como hoy. ¿Por qué las personas hoy son tan ansiosas? Porque no tienen fe. Porque no saben en la mañana, no saben que son almas inmortales. La religión, sí, verdad, tuve muchos problemas, es verdad, mas sustentaba a la criatura en los problemas que ocurrían. Tenía guerra, sequía, huracán, terremotos, pandemias, pero la humanidad conseguía sobrevivir a todo esto. Hoy nosotros somos muy frágiles. Cuando hay un problema, por ejemplo, la pandemia de 2019, de COVID, promovió un crecimiento del adoecimiento mental en 25%. Ya era ruim, pior, muy peor. Nunca tivemos antes tanta ansiedad como hoy. Nunca tivemos tanta depresión como hoy. Nunca tivemos. Nunca. Los índices de depresión en el planeta hoy son 5.2% de la población. Es muy alto. Mucho dolor. Muchas personas que están trancadas en sus cuartos, no salen. Sí. Suicidio. Nunca los índices de suicidio fueron tan elevados como ahora. En el libro de Kardec, llamado Obras Póstumas, hay un mensaje llamada la regeneración de la humanidad. Está en el capítulo 31 de la segunda parte. Es un mensaje que tiene 31 parágrafos. El parágrafo 21 habla sobre esto, diciendo que en tiempo que estamos viviendo hoy, ocurriría un crecimiento vertiginoso del adoecimiento mental. Que el suicidio alcanzaría niveles nunca antes vistos y que los propios niños se suicidarían. Está aconteciendo ya. Está aconteciendo. No acontecía, pero hoy hay. Vacío existencial. ¿Cuántas personas hoy no saben por qué viven? Se automutilan,
se corta, cutting, se lastiman, no es lastimar, se cortan, se feren. Autolesión. Otro día estaba en el aeropuerto, había una joven, una chica, el brazo izquierdo de ella todo cortado, todo, de aquí de arriba hasta aquí. Y era el brazo izquierdo, porque el derecha hasta aquí. Es que todo cortado uno atrás do otro, muchos. Un dolor muy grande. Vacío existencial. ¿Por qué? Porque las personas no saben por qué viven, no saben la razón de la existencia. Por esto, soledad, sí, vacío existencial y trastornos de pánico. Uma quantidad muy grande sobre esto. Utilitarismo también. Utilitarismo es vivir la vida, curtir, consumir, vivir el placer, la locura del mundo. Entonces, esto es otro problema que tenemos hoy. Todo lo que hacer. ¿Qué hacer? Buscar el conocimiento espiritual. No hay otro. Porque no existe solución para la criatura humana que no sea el conocimiento espiritual. No hay cómo. Cuando en el siglo XIX ocurrió esta esta ola de una corriente de materialismo, de ateísmo, es exactamente cuando el espiritismo viene. ¿Por qué? Porque es el antídoto del materialismo. Y él viene en el mismo espacio donde el materialismo crecía. Y son las academias, los científicos. En un ambiente de ciencia ocurren las manifestaciones mediúnicas y la propia ciencia materialista es que va a perceber la existencia del espíritu. Entonces el espiritismo es la respuesta para el momento de dolor que la humanidad pasa. No estoy diciendo que solamente el espiritismo es capaz de ofrecer la condición de felicidad de la criatura. Mas es importante que nosotros comprendamos que la fe con rituales no va a progresar no presente, porque en virtud del pasado, de aquello que rituales ya practicaron, las religiones tradicionales no conseguirán permanecer en una sociedad tan crítica como tenemos hoy. Hay que existir una nueva forma de lidar con la fe, que no puede ser la fe dogmática, tiene que ser una fe racional, una fe raciocinada. Sí, racionada, una fe que tiene... Razonada. La fe racional. Racional, sí, porque si no fuera así, no será posible. Sí, tiene que tener. Entonces, vamos a descubrir que el verdadero objetivo de la fe era la transformación interior. Y durante toda la historia de la humanidad, la fe nos fue ofrecida y nosotros salimos por puertas enganosas de la vivencia. Sí, necesita, pero tiene que ser el conocimiento verdadero, no puede ser el falso conocimiento. Estos problemas no permitirán que la fe dogmática se presente para nosotros. No va a permitir. Porque, por ejemplo, en Europa, la figura de Jesús no es bien vista. No es. En América, nosotros tenemos una lectura de Jesús diferente de la Europa. Porque Europa vivió la Inquisición. Europa vivió las cruzadas.
Entonces ellos son capaces de apuntar y decir, en esta plaza, apuntar en Cali, pá. Apuntar una plaza y decir, acá ocurrió la ejecución de muchas personas en foguera acá. En ese local ocurrió una batalla en que los cristianos mataron a los musulmanes acá. Esto es visible para ellos. La historia del cristianismo en Europa no es como la historia de nosotros, es diferente. En América, el cristianismo no llegó con la Inquisición, llegó con la acción, por ejemplo, de los jesuitas que estuvieron en esta región, en la Amazonía, presentando la educación, ofertando su conocimiento a las escuelas, protegiendo a los indígenas. Vea cómo es diferente del cristianismo que ocurría en Europa con la perseguición, tortura y muerte de las personas. Entonces, en Europa es muy difícil hablar sobre Jesús sin haber una rejección. ¿Hola? Hablas de Jesús y se arma una pelea seguramente en Europa, por lo que puedo ver. Sí, es una pelea en Europa. Sí, es la verdad de hoy. Entonces, cuando hoy tenemos ver que la humanidad necesita del trabajo espírita, no no sentido único de que solamente el espiritismo sea capaz de promover la transformación del hombre. No, es posible, pero no la religión dogmática. Eso no va a ser posible. Ella será sustituida. Progresivamente, esta comprensión de la vida va siendo transformada, y no estoy diciendo que todos se tornarán espíritas, mas la fuerza del ritual va a caer, la fuerza de la intolerancia va a caer, la fuerza del poder, todas aquellas trampas que vimos antes, todas ellas se abrandarán en virtud de la necesidad que el hombre tiene de la espiritualidad. Hoy, exactamente hoy, ya estamos viendo un cambio en nuestra sociedad, porque después de más de 200 años sin fe, el hombre no soporta más vivir como vive. Nos estamos en busca de una respuesta para el dolor que el hombre siente. Entonces, por ejemplo, ustedes son muy jóvenes, no saben, pero como yo tengo idade de la soma de todos ustedes, entonces yo puedo decir, antes no existía en el mundo una cosa que hoy existe llamada autoayuda. Autoayuda no existía. Esto es reciente. ¿Por qué? Es la necesidad de espiritualidad de la criatura. Yo tengo necesidad de espiritualidad, pero no puedo usar la palabra religión, porque si yo usar la palabra religión, voy a caer en otro concepto que está considerado como ultrapasado. Entonces se creó autoayuda. Por ejemplo, antes, con la fe, las personas decían, tiene paciencia, Dios está cuidando de usted. No te desesperes, Dios cuida de nosotros. Hoy no puede más decir, no puede más decir. Entonces las personas dicen, fique tranquila, el universo conspira a nuestro favor. ¿No oíste esta frase? ¿Ya llegó acá? Por ejemplo, en el pasado, con la fe, las personas decían, estoy con mucho odio de una persona. No hace esto, pero hay que perdonar, porque nuestro Dios quiere que tú perdones, no hace esto. Jesús no recomendó el odio, le recomendó el perdón. Tienes que perdonar para hacer la voluntad de Dios. Pues no puedes decir esto. Entonces cuando una persona dice, estoy con muy odio de alguien, la otra dice, mi amiga, lanza esto el universo, lanza para el universo. ¿Llegó por acá esta frase?
Fluye. Manifestar. Fluir para o universo. Pero para que fluya Es necesario perdonar para... dejar ir. Tiene que fluir. Y esto es una máscara para la espiritualidad. ¿Por qué? Porque la humanidad no soporta más la dolor de la descreencia. No consegue más caminar sin el conocimiento espiritual. Por eso estoy diciendo que no es exactamente el conocimiento espírita, mas la transformación interior tiene que alcanzar su objetivo, porque no es más la fe dogmática, no es más la fe do lado de fora, es la fe que transforma la criatura. Y yo puedo tener un católico, un protestante mejor que nosotros, porque la medida es cuánto soy capaz de transformar mi vida con la comprensión que tengo hoy de la espiritualidad. El trabajo espírita es muy importante en este sentido porque ofrece a nosotros esta comprensión espiritual alargada, porque nos muestra el pasado, el presente, nos presenta la mediunidad, nos ofrece la ley de causa y efecto, nos muestra la reencarnación, o sea, nos da mucho más herramientas para comprender nuestras vidas y justificar nuestro proceso de transformación. Voy a dar apenas un ejemplo. A veces decimos así: no voy a perdonar, jamás no voy a perdonar. Y la persona dice: no hace esto, perdona, para tú mismo estar mejor, perdona. No voy a perdonar. Bueno, no quieres perdonar, pronto, no perdona, ok. Pero en la próxima encarnación, él será tu hermano. No, vamos a ver. Sea como la reencarnación es un factor importante para convencerte a la transformación. Sin la reencarnación, yo podría decir: no voy a continuar como yo soy, no voy a cambiar mi vida, voy a ser así hasta el final. Pero con el conocimiento de la reencarnación, muchas cosas se transforman diante de nosotros. Pues bien, entonces el trabajo espírita es fundamental para que esto ocurra. No es necesario que el trabajo espírita sea grande, enorme, gigantesco, millones de personas. No, porque cuando Pablo de Tarso creó las iglesias que crió en sus viajes, las iglesias de Pablo de Tarso eran pequeños grupos familiares, no eran grandes, eran pocas personas. Y es así mismo, los grupos son pequeños y después los grupos van naturalmente creciendo de acuerdo con la necesidad de las personas. Nosotros tenemos que dejar la lámpara acesa, encendida, para que aquellos que virán después de nosotros tengan la lámpara encendida y puedan promover otras lámparas a encender. La lámpara no puede ser apagada. Entonces, una lámpara que fique es suficiente. Entonces, no es necesario un trabajo grandioso. Importante que nos hagamos en el trabajo que tenemos para hacer sin esmorecimiento. Porque el trabajo espírita tiene algunas características muy importantes. Vea, hoy actualmente es preciso que el trabajo espírita comece a empezar una mudanza muy grande. Durante muchos años, Helga, el trabajo espírita era identificado por trabajos asistenciales. La sopa fraterna, el trabajo de una guardería, un local donde los viejos eran cuidados, un trabajo con personas más pobres. Es muy común. Obras sociales. Esto marcó el movimiento espírita. Pero hoy, la principal hambre de la humanidad no es más de comida. Entonces, si la principal hambre no es de comida,
el movimiento espírita precisa reapontar su brújula para onde verdadeiramente deva estar el trabajo que necesita ser hecho. Es necesario cuidar de los demás. ¿Por qué? Porque los trabajos asistenciales promueven en nosotros la cura. Cuando yo participo de un trabajo asistencial, yo tengo condiciones de también me curar. El trabajo es terapéutico. Por ejemplo, yo tengo una mujer que perdió el hijo, está luto, perdió, ¿ah? Sí, está de luto. Bueno, bien. De luto. ¿Luto? Sí. Está de luto. Está de luto. Un dolor indescriptible. Y usted puede decir a ella, viene con nosotros, nos vamos a hacer un trabajo asistencial. Viene para ayudar a hacer una sopa, a preparar mantimentos para las familias, algo asistencial para ser hecho. Cuando ella va para ese local, ella esquece su propio dolor y ve el dolor de los otros y siente que puede ser útil. Entonces muchas veces nos oímos las personas decir, usted no sufre, tiene que ir al hospital para ver las personas lá, porque eso no es así. Yo no necesito ver una persona peor que yo para, estoy bien, no es así. La cuestión es, estoy malo, pero puedo ayudar a alguien. Posso ayudar a una persona. Al sentirme que soy útil, eso es bueno para mi transformación. No es porque el otro está peor do que yo, mas porque yo percebo que soy capaz de ser útil para alguien. A no ser hacer nada, voy a leer para una persona que está en el hospital. Y a persona, que bom que usted legó porque estaba esperando para continuar la lectura. Soy importante porque la persona estaba esperando por mí. Mira como es importante, portanto, esses trabajos asistenciales, porque cuando cuidamos de los demás, también nos curamos. Promovemos la cura en nos mismos. Pero, la dolor de hoy no es solamente las dolores asistenciales. Es necesario cuidar a las personas que sufren. Hay mucho dolor dentro de nosotros, mucho. Y el trabajo espírita precisa atentar para el atendimiento espiritual. Si es posible, tanto cuanto sea posible, hacer esto. Porque en este momento hay personas acá que están pensando en matarse. Hay personas que están lesionándose. Hay personas que están en depresión. Hay personas que están viviendo el dolor do síndrome do pánico, el trastorno do pánico. Esto precisa ser percebido pelo movimiento espírita. Porque así, na medida em que nós hacemos este trabalho, certamente dejamos de atender solamente los que tienen hambre de pan para atender los que tienen hambre de amor, de paz. Y tenemos una mensaje bellísima, extraordinaria, espectacular, que no puede ficar encerrada en la casa espírita. Muchas personas se tuviesen la oportunidad de conocer lo que conocimos, certamente cambiarían sus vidas. Entonces es necesario abrir un trabajo. ¿Cómo se hace esto? Es necesario preparar la equipe, no se abre de un día para otro, es preciso primero preparar, cómo dialogar, cómo oír a las personas, los problemas que ellas tienen. 3, 4, 6 meses preparando la equipo para que pueda promover el acogimiento de los que aquí vienen y ofrecer a ellos el socorro espiritual. De esta manera, el movimiento espírita puede promover una gran contribución a la sociedad. Y estas personas, a medida que son tratadas, atendidas en sus necesidades, puede de repente después ser alguien que se integra al movimiento, haciendo el crecimiento natural del movimiento espírita. Por esto, para terminar,
é preciso que nós compreendamos que é necessário que o trabalho espírita seja uma tarefa de amor. E aí volvemos a nossa primeira diapositiva. ¿Por que uma tarefa de amor? Porque amor é a condição inarredável, inegociável para alcançar a felicidade. Nós temos um tesouro em nossas manos que é a possibilidade, através do movimento espírita, de exercer o amor na vida das pessoas. E ao viver o amor, quebrar as cadenas que nos prendem ao dolor e alcançar a felicidade, que é o destino de todos nós. Aqui temos tempo para as perguntas. Vamos. Con seguridad, la importancia y la valiosa exposición de Jorge motiva a ahondar más sobre este tema, a conocer más, porque ha promovido reflexión y ha incrementado conocimiento. De manera que si en este momento existe la necesidad de hacer alguna pregunta más, alguna duda que quieran hacer ustedes, tenemos un tiempito para que Jorge nos pueda responder. De manera que tiene la palabra. ¿Alguien? Dime. Ese movimiento, Este movimiento ahora en los Estados ahora en los Estados Unidos, de esa gente que se está empezando a vestir como perro, los Terians. empezando a ladrar, entrar en casas, ya entra en esa Sí, trastornos mentales. Son trastornos, no son falta de amor. Porque falta de sentido de la vida. Hay una cuestión muy importante, que las personas tienen el deseo de ser impercebidas. No se sienten percibidas, no se sienten vistas, no se sienten visibles. Entonces, como yo soy invisible, Juana de Ángeles aborda esto en el capítulo 1 y capítulo 2 del libro El Hombre Integral, en que ella dice que la humanidad tiene un grupo de personas, una tribu de personas que son los inadaptados. el hombre integral, ¿no? El Hombre Integral, capítulo 1 y capítulo 2. Hay un grupo de personas en la sociedad llamados los inadaptados. ¿Qué se llama el autor del libro? Juana de Ángeles. Gracias. Juana de Ángeles. Y este es el nombre del libro, es El Hombre Integral. Juana de Ángeles. Capítulo 1 y 2. Capítulo 1 y 2. Y ella dice que estas personas, porque no son percibidas, creen que no son percibidas, entonces ellas agriden la sociedad para perceberse notadas. Entonces usan vestes diferentes para ser notadas, para escandalizar, para impactar, para llamar la atención. Es dolor que hace las personas tener este tipo de comportamiento, pero no es una voluntad, es un trastorno mental. Pero yo tengo una noticia buena que yo quiero dar. Actualmente en el mundo científico está aconteciendo una transformación muy grande por los experimentos de las experiencias de quasi muerte. Experimento de quasi muerte, ¿cómo llama? ¿Cómo llama? Experiencia ¿Es casi muerte mismo? Los científicos no saben explicar que las personas están muertas, el cerebro no tiene ninguna actividad, pero cuando la persona retorna con los procedimientos de resucitación, la persona recuerda que lo ocurrió, no puede, porque estaba muerta. El cerebro no tenía actividad, no podía recordar. Y hoy el mundo científico está curvándose verdaderamente al fato de que sí hay memoria, mismo cuando la persona está muerta. Conclusión, la memoria no está en cerebro. ¿Dónde ela está?
los científicos no tienen esa respuesta, pero no es en el cerebro, porque el cerebro está apagado y hay lembranzas, La recuerdos. conciencia no está en el cerebro. No está en cerebro, no sabe estar. La ciencia hoy ya concluyó que no está en el cerebro, pero no dijo hasta ahora que el espíritu. Mas hay un gran progreso y el mundo científico materialista que está estudiando esto de manera muy seria en varias partes del mundo, y ustedes van a ver una transformación muy significativa en este sentido, porque la humanidad va en los próximos años ver esta mudanza acontecer. Estas son las preguntas de hoy. Por esto, después de 200 años de materialismo, esta idea está começando a dar sinal de que não conseguiu oferecer ao homem a felicidade, pero não vamos regressar para a fé dogmática del ayer. Vamos para uma nova condição de relação com o espiritual, onde o espiritismo se apresenta como uma solução espetacular neste sentido. Muchas gracias. Ahora, para cerrar, vamos a invitar a nuestro invitado Jorge para que pueda hacer la oración final. Muy bien. Yo traje. Entonces, yo traje para nuestra oración un pequeño texto de Juana para leer como si fuera nuestra prece para encerramiento. Está en el libro Dimensiones de la Verdad, en una mensaje llamada Haciendo Sol. Y yo tomé algunos puntos de la mensaje para nosotros. Yo voy a leer como nuestra prece de encerramiento. Juana de Ángeles dice para nosotros: más allá de la celda en que te encierras, alimentando las victorias de sufrimiento que creas entre sombras mentales, la labor de ayudar a los demás espera brazos que activen la palanca de la oportunidad en favor de los otros más necesitados que tú, que no puede permanecer en los escalones del sufrimiento, del lamento. Hay hambre de amor cerca de tu lecho de quejas. Levántate de la inercia a la que te atas sin pensar y activa la máquina de la beneficencia.